Vamos a hablar de cómo Florence Nightingale demostró que algo tan simple como los datos puede, literalmente, salvar millones de vidas. Esta es la increíble historia de cómo lo consiguió. Imaginemos por un momento qué pasaría si casi la mitad de los pacientes de un hospital murieran, no por su enfermedad, sino solo por estar allí. Hablamos de un 42%. Pues, aunque suene increíble, esa era la terrible realidad de la época. Y una sola mujer, lo cambió todo. Para entender cómo lo hizo, tenemos que ir al principio de su historia, a una vocación que, rompía con todas las normas de su época. Florence Nightingale nació en una familia británica muy rica. Y claro, para una mujer de su clase, el plan de vida estaba bastante claro. Casarse bien, tener una vida cómoda y, organizar fiestas. Pero ella no quería nada de eso. Sentía una especie de llamada para ayudar a los demás, y a escondidas de todos se dedicaba a estudiar matemáticas y ciencia. Como es de imaginar, su familia no le entendía para nada, y esto, causó muchísimos problemas en casa. Y es que, para entender la reacción de su familia, hay que ponerse en situación y ver lo que era la enfermería en el siglo XIX. A ver, no era una profesión respetada, ni mucho menos. Era un trabajo considerado de baja categoría, para mujeres sin formación. En hospitales que eran sucios, peligrosos, básicamente lugares donde la gente sin recursos iba a morir. Pero entonces un acontecimiento lo cambió absolutamente todo, y su vocación se iba a enfrentar a la prueba más dura que se puede imaginar, el desastre de la guerra. Estamos en 1853 y estalla la Guerra de Crimea, y casi de inmediato empiezan a llegar noticias terribles del frente. Los soldados británicos no estaban muriendo tanto en combate, sino por enfermedades que se propagaban en los campamentos. El sistema médico-militar era un auténtico caos. Ante esta situación, el gobierno le pide a Florence que haga algo increíble, que organice un grupo de 38 enfermeras voluntarias y se vaya a Turquía. Pero lo que encontraron allí, en el hospital militar de Scutari, fue una auténtica pesadilla. Hablamos de soldados tirados en suelos inmundos, ratas e insectos por todas partes. El agua que bebían estaba contaminada, no había ventilación, el aire era irrespirable y las alcantarillas, estaban desbordadas. Faltaba lo más básico que se puede imaginar, como vendas o un poco de jabón. Vale, ante este desastre absoluto, Florence no se quedó de brazos cruzados, claro. Su solución se iba a basar en 3 pilares, que lo cambiarían todo: limpieza, datos y una lámpara. Y lo que hizo fue, para la época, totalmente radical. A ver, primero, ordenó fregar todo, a fondo, paredes, suelos, sábanas, todo. Segundo, abrió las ventanas de par en par para que corriera el aire. Tercero, montó una lavandería moderna y cocinas en condiciones para dar comida nutritiva a los enfermos. Y cuarto, y muy importante, arregló el desastroso sistema de desagües del edificio. Son cosas que hoy nos parecen de puro sentido común, ¿verdad? Pues entonces fueron una auténtica revolución. Y aquí está el resultado. Es impresionante. Antes de su llegada, la tasa de mortalidad, o sea, el porcentaje de soldados que morían en ese hospital, era de un increíble 42%. Y después de sus reformas, bajó a solo un 2%. El cambio fue sencillamente espectacular. Pero no todo fue gestión y limpieza, ¿eh? Por las noches, ella misma recorría los larguísimos pasillos con una lámpara de aceite para cuidar personalmente de los soldados. Hablaba con ellos, les daba consuelo, incluso escribía cartas a sus familias. Fueron los propios soldados quienes la apodaron la Dama de la Lámpara, convirtiéndola en un verdadero símbolo de esperanza en medio de aquel horror. Y esta frase suya resume perfectamente su filosofía. El primer requisito de un hospital es no hacer daño al enfermo. Con esto, cambió por completo la mentalidad. Un hospital ya no era un lugar para morir, sino un lugar para curarse. Y aquí es donde entra su faceta de genio de las matemáticas. Porque Florence no solo limpió, sino que recogió datos, un montón de datos. Y con gráficos como este, que eran súper innovadores para su tiempo, demostró algo clave. El verdadero enemigo no eran las balas, que solo causaban un 15% de las muertes. No, el 85% de las muertes venían de enfermedades como el cólera o el tifus. Enfermedades causadas precisamente por la falta de higiene. Claro, al volver de la guerra ya era una heroína. Pero no se conformó con eso. Usó su nueva fama y, sobre todo, la fuerza de sus datos para cambiar no solo un hospital, sino todo el sistema sanitario. Estaba a punto de revolucionar la salud pública para siempre. Y uno de los puntos cruciales de esta revolución es este. Ella, básicamente, inventó la enfermería profesional tal y como la entendemos hoy. Su visión era transformar ese trabajo sin cualificación del que hablábamos antes en una carrera respetada, que exigiera conocimientos científicos, disciplina y una formación seria.
Y ojo, que no se quedó solo en la teoría, se puso manos a la obra. En 1859 publicó Notas sobre enfermería, que se convirtió en el libro de texto fundamental para la profesión. Justo un año después, en 1860, fundó la primera escuela de enfermería profesional del mundo. Y por si fuera poco, también se dedicó a diseñar un nuevo tipo de hospital, con pabellones que tenían mucha más luz y ventilación, el famoso pabellón Nightingale. Su famoso libro se basaba en 5 principios que, si lo pensamos, hoy siguen siendo la base de cualquier sistema sanitario. ¿A qué suenan familiares? Aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz solar. Es literalmente el sentido común convertido en ciencia. Entonces, ¿cuál es el impacto real de todo esto hoy en día? Bueno, pues ese es el increíble legado de Florence Nightingale. La verdad es que su impacto lo vemos en todas partes. Cada vez que un profesional sanitario se lava las manos en un hospital, está siguiendo sus protocolos. La profesión de enfermería, con su formación y su prestigio, es su creación. El propio diseño de los hospitales modernos, pensado para prevenir infecciones, se basa en sus ideas. Y el uso de la estadística para mejorar la salud pública, bueno, esa fue otra de sus grandes aportaciones. Su trabajo fue tan monumental que en 1907 se convirtió en la primera mujer de la historia en recibir la prestigiosa Orden del Mérito del Reino Unido. Estamos hablando de uno de los mayores honores que se pueden conceder. Así que ahí lo tenemos. Florence Nightingale usó los datos para cambiar radicalmente su mundo y de paso salvar millones de vidas. Y la pregunta que su historia nos deja flotando en el aire es, ¿qué datos podrían cambiar el nuestro?